Mi esposo es piloto y le tocó trabajar el día de San Valentín, así que compré boletos a escondidas en su mismo vuelo, con nuestra hija Ruby. Queríamos darle una sorpresa. En clase ejecutiva, Ruby abrazaba su muñeca y me miró con una sonrisota. Mami, ¿puedo ir a ver a papá volar el avión? Antes de que pudiera contestarle, la mujer de al lado se rió. Su papá es el piloto, asentí. Qué chico es el mundo, dijo. Mi esposo también es piloto. Es el capitán principal de esta aerolínea. Tenía una cara de orgullo enorme. Yo nada más sonreí. ¿Ah, sí? Unos minutos después, la voz serena de mi esposo salió por el altavoz. Damas y caballeros, les habla su capitán. Se me calentó el corazón, pero entonces la mujer se acercó. Ese es mi esposo. Tiene una voz increíble, ¿verdad? Me quedé congelada. Sacudió la muñeca para presumir el reloj que traía puesto. Carísimo, llamativo. Se sintió mal por no pasar San Valentín conmigo, así que se desveló media noche para compensarme. Me dio este reloj y me pidió que volara con él hoy. Me quedé mirando ese reloj. Sabía exactamente lo que era. Yo se lo había regalado a Derek hace 2 días, como regalo por su ascenso. Ruby estaba sentada junto a mí, coloreando calladita un dibujo que había hecho para su papá, una figura chueca de nosotros tres. Ella fue la que insistió en darle la sorpresa. Por eso reservé este vuelo. Ese reloj seguro costó una fortuna, ¿no? Pregunté, manteniendo la voz tranquila. La verdad no. La mujer movió la mano como si nada, con una sonrisita de lado. Mi esposo gana cientos de miles de dólares al mes. Para él esto es calderilla. ¿Cientos de miles al mes? Yo sabía perfectamente cuánto ganaba Derek, incluso siendo capitán principal, no se acercaba ni de lejos a eso. Y, para ser honesta, él solo consiguió ese puesto gracias a mi padre, director en la aerolínea, que movió sus contactos cuando la evaluación de ascenso de Derek se quedó corta hace 3 años. Durante estos 3 años, Derek tuvo el título de capitán, pero la mayor parte del tiempo había estado volando como primer oficial. Nada de eso, por lo visto, le había contado a ella. Suena a que de verdad te cuida, le dije, aunque no podía dejar de ver el reloj. En la parte de atrás de la caja debía haber una inscripción. Para Derek, que cada vuelo sea seguro. Tu amor eterno. Era una edición limitada que yo había rastreado por 3 ciudades hace 3 años. Ashley estaba radiante, totalmente ajena a lo tieso que se me estaba poniendo el rostro. Me lo debe, la verdad. Por perderse San Valentín, se pasó medianoche disculpándose. La noche anterior, Derek me había llamado con voz de cansado. Marisol, me toca entrenamiento extra en el simulador esta noche. Se está alargando. Mejor me quedo a dormir en el dormitorio de la compañía. Vas a estar agotado volando mañana. La verdad me dio pena por él. Por ti y por Ruby, vale la pena. Sonó tan sincero. No lo dudé ni un segundo. Resulta que su entrenamiento extra fue en la cama de otra mujer. Y el reloj no es lo único, siguió Ashley, claramente entrando en calor ahora que tenía público. Se agachó y sacó una bolsa naranja, de esas exclusivas, con un color casi cegador bajo las luces de la cabina. Regalo de cumpleaños del año pasado. Le pasó la mano por encima como si acariciara algo precioso. Se me cortó la respiración. Esa bolsa era una de 50 hechas en todo el mundo. Había desaparecido de mi closet hace 6 meses. Derek me dijo que la había dañado sin querer y la había tirado. Después puso a un amigo a buscarme un reemplazo. Yo pensé que había sido un detallazo de su parte. Mami. Ruby me jaló la manga. El collar de esa señora se parece al tuyo. Volteé a ver el cuello de Ashley. Cadena de oro rosa, dije con dijecito de avión. Alitas con diamantes incrustados. Yo había mandado hacer ese collar especialmente para nuestro 5º aniversario de bodas, con nuestras iniciales grabadas por dentro. Tienes razón, dije, con la voz saliéndome plana. La sonrisa de Ashley parpadeó un segundo. Luego volvió enseguida. Imposible que sea el mismo. Mi esposo lo mandó a hacer solo para mí. Dijo que significa algo especial, como que me lleva volando por todo el mundo. Derek me había dicho exactamente lo mismo en la cena de nuestro aniversario. Él mismo me lo puso en el cuello y dijo que era único, igual que nuestro amor. Cuando se perdió, volteó la casa entera buscándolo. Al final me abrazó y dijo, lo viejo se va y lo nuevo llega, te voy a conseguir algo todavía mejor.
Un mes después apareció un collar más lujoso en mi joyero. Mandado a hacer por un amigo, dijo. Pagado con mi dinero, claro. Había estado robándome mis cosas para dárselas a su amante, y luego usando mi propio dinero para reemplazarlas. Se me revolvió el estómago. ¿Estás bien? Ashley por fin se dio cuenta. Nada más un poco mareada por el avión, dije, forzando una sonrisa. Una sobrecargo me pasó un poco de agua, y le di un trago lento, recomponiéndome. ¿Cuánto tiempo llevan casados? Ashley dudó. Una expresión incómoda le cruzó la cara. Todavía no estamos casados. Algo debió ver en mi gesto, porque enseguida agregó, no me juzgues. Él y su esposa no sienten nada el uno por el otro. Apreté el vaso con la mano. Dice que su familia lo presionó para casarse. Esa mujer prácticamente se le metió a la fuerza en la vida. La voz de Ashley estaba llena de desprecio. Dice que es aburrida, que cada día con ella es una miseria, que si no me hubiera conocido a mí, no sabe cómo sobreviviría. Adentro de mí se desató una tormenta. ¿Que se le metió a la fuerza, Derek? ¿Tienes el descaro de decir eso? Me acuerdo de la primera vez que lo llevé a mi casa. Traía una camisa blanca desteñida y estaba parado todo rígido en la sala de mi familia. Su familia no tenía nada. Sus papás eran obreros de fábrica. Se partió el lomo en la escuela de aviación. Después pasó años haciendo trabajo de pista en el aeropuerto, antes de apenas conseguir un puesto bajito de ingeniero de vuelo. Si no hubiera sido tan insistente en perseguirme a mí, ¿dónde estaría ahorita? Yo fui con mi padre a rogarle que usara sus contactos para subirlo hasta el asiento del capitán. Yo me aseguré de que Derek nunca tuviera que preocuparse por el dinero. Cuando su papá se enfermó de gravedad, llamé a cada conocido que tenía, contraté a los mejores doctores y cubrí cada una de las cuentas. Mis papás estaban totalmente en contra del matrimonio. Yo fui la que amenazó con hacer una locura si no aceptaban. Se dieron por mí, y a cambio yo termino siendo la mujer que se le metió a la fuerza. Las náuseas me volvieron a golpear. Ashley no había notado nada de esto y siguió. La que no es amada es la verdadera amante. ¿Qué importa que su esposa tenga el título? Ella no lo tiene a él. Ella no lo merece. Derek dice que en cuanto sea el momento adecuado, la va a sentar y le va a pedir el divorcio. Las palabras me pegaron como un golpe en el pecho. ¿Cuánto tiempo llevan juntos? Pregunté. A Ashley se le iluminó toda la cara. El 5 del mes que entra cumplimos exactamente 4 años. El 5 del mes que entra. Se me puso la mente en blanco. Hace 4 años, ese día, yo estaba dando a luz a Ruby. El parto se me adelantó. Me llevaron de emergencia al hospital y aguanté 7 horas de agonía antes de que ella naciera. Derek no estuvo en ningún momento. Cuando por fin salí de la sala de partos, apenas podía sostenerme en pie, y lo único que vi fueron a mis papás. Él apareció mucho después, sudado y sin aire. Dijo que había ido a comprar el pan dulce que se me antojaba, pero que la fila estaba larguísima. Me dolió. Pero cuando vi lo culpable y descompuesto que se veía, lo dejé pasar. Hasta convencí a mis papás de no echársele encima. Resulta que, mientras yo peleaba por mi vida en esa sala de partos, él andaba festejando el inicio de su relación con esta mujer. Ahora todo tenía sentido. ¿Qué pan dulce tarda tanto? Miré la cara satisfecha de Ashley, y mi voz se puso fría. ¿La esposa sabe que existes? Ashley levantó una ceja, casi divertida. ¿Esa mujer despistada? Para nada. Derek la mantiene completamente en la oscuridad. Seguro todavía cree que todo está bien. Se rió un poquito. La verdad, sería mejor que se enterara. Si tuviera algo de dignidad, se largaría y le ahorraría el problema a Derek. Mujer despistada. Que se largue. Eso fue todo. Me levanté y le aventé el resto del agua directo a la cara. ¿Qué te pasa? Ashley gritó y se paró de su asiento de un salto. Tenía el maquillaje corriéndose por todos lados. El delineador escurriéndole por las mejillas. La base embarrada en la barbilla. Ruby estalló en llanto y se agarró de mi pierna. La jalé detrás de mí y nada más me quedé mirando a Ashley. «Estás loca, desgraciada». Ashley se limpió la cara con la manga. Toda la compostura se le fue. «¿Qué tienes en la cabeza?» Las sobrecargos llegaron corriendo. «Señora, por favor, cálmese». «¿Que me calme?» Ella me acaba de aventar agua. Una sobrecargo trató de tranquilizar a Ashley mientras otra volteó hacia mí. «Señora, ¿nos puede decir qué pasó?»
Antes de que pudiera decir una sola palabra, Ashley se me echó encima. Eres igualita a esa esposa patética que tiene. A ti tampoco te quiere tu marido. Te di donde te duele, ¿verdad? Le di una bofetada. Fuerte. Toda la cabina se quedó en silencio absoluto. Hasta Ruby dejó de llorar un segundo. Ashley se agarró la mejilla, los ojos abiertos de incredulidad, y luego perdió por completo la cabeza. ¿Me pegaste? ¿Sabes quién es mi esposo? Es el capitán de este avión y el hijo del presidente. Estás acabada. Se giró hacia las sobrecargos. Vayan por el capitán ahora mismo. Quiero que vea lo que me están haciendo. La sobrecargo se veía incómoda. Señora, el capitán no puede salir de la cabina durante el vuelo. Es regulación de la FAA. Me da igual. Vayan por él o presento una queja contra cada una de ustedes. La sobrecargo dudó. Luego caminó hacia la cabina. Regresó unos minutos después con una expresión complicada. El capitán dice que está manejando las operaciones de vuelo y no puede ausentarse. Pide que todos los pasajeros permanezcan tranquilos y que todo se resolverá después de aterrizar. Ashley parecía a punto de estallar, pero entonces el altavoz se encendió. Damas y caballeros, disculpen la interrupción. Se me ha informado que una pasajera en clase ejecutiva ha estado causando un disturbio grave y ha agredido físicamente a alguien, específicamente a mi esposa, que abordó este vuelo hoy para darme una sorpresa. No me voy a quedar de brazos cruzados mientras la tratan así. Pido al personal de seguridad que de inmediato detenga a la pasajera conflictiva y garantice la seguridad de todos a bordo, incluida mi esposa. Resolveremos todo después de aterrizar. Gracias por su paciencia. Todas las cabezas de la cabina voltearon hacia mí. Podía oír los murmullos por todos lados. Entonces ella fue la que empezó. Se veía tan normal, cuesta creerlo. Pobre esposa del capitán, lidiando con esto sola en el vuelo de su propio marido. Ruby me miró, su voz apenas un susurro. Mami, ¿por qué papá dijo eso? Un escalofrío me recorrió. 2 oficiales de seguridad llegaron a nuestra fila. Señora, necesitamos que venga con nosotros. Ashley se metió enseguida. Me atacó sin razón. Mi esposo acaba de decirles que está desquiciada. Llévensela. Una sobrecargo de más edad me apartó y me habló bajito. Señora, le sugiero mucho que se disculpe. El esposo de ella no es solo el capitán, es el hijo del presidente. ¿De verdad no quiere meterse en esto? Casi me río. ¿El hijo del presidente? Yo no sabía que el presidente tuviera un hijo. Mi padre, desde luego, nunca lo había mencionado. Ashley se burló. Claro que no sabrías. Mi esposo es el hijo ilegítimo del presidente Walter, reconocido apenas hace poco. ¿Por qué alguien como tú estaría enterada? Se volteó hacia los oficiales. Arréstenla. Quiero que la entreguen a la policía en cuanto aterricemos. El oficial me miró con cara de disculpa. Señora, si no está dispuesta a disculparse, vamos a tener que moverla a los asientos aislados de la parte de atrás. No tengo nada de qué disculparme, dije. Si alguien debería disculparse, es ella, por insultar a la gente en público. La sobrecargo contactó otra vez a la cabina. La respuesta llegó rápido. Órdenes del capitán. Para mantener la seguridad del vuelo, seguridad debe retirar de inmediato a la pasajera conflictiva de la clase ejecutiva. Se autoriza el uso de la fuerza si es necesario. El oficial se hizo a un lado y señaló hacia la parte de atrás del avión. Señora, por favor. Toda la cabina me miraba. Ashley levantó la barbilla, con la victoria pintada en la cara. Miré a los pasajeros que no tenían idea de lo que de verdad estaba pasando. A los tripulantes atrapados en medio. A mi niñita temblando en mis brazos. Una rabia que nunca había sentido me ardió por todo el cuerpo. Derek, no solo traicionaste nuestro matrimonio, estás usando tu posición para encubrir a tu amante y arrastrar mi nombre por el lodo en frente de nuestra hija. Bien, me agaché y le limpié las lágrimas a Ruby. No tengas miedo, mi amor, mami está contigo. Después me puse de pie. Miré al oficial de seguridad directo a los ojos y dije con claridad, vamos. El avión tocó tierra en Houston 40 minutos después. Esos 40 minutos los pasé en el último asiento con Ruby dormida sobre mi pecho, mirando la nuca de los pasajeros, repasando cada cosa que Ashley me había dicho sin saber con quién hablaba. No lloré. La rabia ya no me temblaba en las manos.
Se me había vuelto algo frío, ordenado, casi tranquilo. Cuando las puertas se abrieron, 2 oficiales de seguridad del aeropuerto ya estaban esperando en la manga. Ashley salió primero, casi corriendo, señalándome con el dedo. Es ella, esa. Mi esposo, el capitán, pidió que la arrestaran. Uno de los oficiales se acercó a mí. Señora, necesito que nos acompañe para tomar una declaración. Con gusto, dije. Tengo bastante que declarar. Pero antes de que diera 3 pasos, un hombre de traje gris cruzó la manga a paso rápido. Era el gerente de operaciones de la terminal. Detrás de él venía mi papá. Mi papá, con su gafete de director colgando del cuello, la cara dura como nunca se la había visto. Marisol, dijo, y me agarró del brazo con las 2 manos. ¿Estás bien? ¿Y la niña? Estamos bien, papá. El gerente le murmuró algo al oficial. El oficial cambió de cara. Se enderezó. Volteó a ver a Ashley con otros ojos. Ashley no entendía nada. ¿Qué pasa? ¿Por qué no se la llevan? El gerente carraspeó. Señora, esta es la hija del director Salinas y la esposa del capitán de su vuelo. Vamos a necesitar la declaración de todos los involucrados, incluida la tripulación. Y vamos a revisar la grabación de cabina y el uso del altavoz durante el vuelo. A Ashley se le borró la sonrisa de golpe. ¿La grabación? El capitán usó el sistema de comunicación de la aeronave para dar órdenes sobre una pasajera. Eso queda registrado. Todo queda registrado. Vi cómo se le iba el color de la cara mientras procesaba la palabra que yo había estado esperando. Registrado. Derek había hablado por ese altavoz convencido de que su voz de capitán lo hacía intocable. No se le ocurrió que cada palabra dicha en esa cabina tiene un micrófono encima. Mi papá me llevó a una oficina privada de la aerolínea. Sentó a Ruby en un sillón con un jugo y unas galletas, y por fin pude soltar el aire. Cuéntame todo, dijo. Le conté todo. El reloj, la bolsa, el collar, los 4 años, el día del parto. Cada palabra fue cayendo en la oficina como piedras. Mi papá se quedó callado, apretando la mandíbula, hasta que terminé. Ese muerto de hambre, dijo al final, en voz baja. Lo metí yo mismo a la línea. Le firmé el ascenso. Y así me paga, humillando a mi hija frente a 200 personas y delante de mi nieta. Papá, lo corté. No quiero que esto sea tu pelea. No quiero que muevas tus contactos para hundirlo en la empresa. Si hago eso, me vuelvo igual de chueca que él. Mi papá frunció el ceño. Entonces, ¿qué quieres hacer? Miré a Ruby, que mojaba una galleta en el jugo, ajena a todo, con el dibujo arrugado todavía en el regazo. Quiero a mi hija. Eso es lo único que me importa. Derek puede quedarse con su uniforme, con su amante, con su apellido nuevo, pero no se va a quedar con Ruby. Esa misma tarde llamé a la única persona que sabía que podía ayudarme sin convertir esto en un circo. Mónica Herrera, una abogada de familia que había llevado el divorcio de una amiga mía 2 años antes. Dura, callada, de las que no prometen nada que no puedan cumplir. La cité para la mañana siguiente. Esa noche, en casa de mis papás, acosté a Ruby en mi antigua recámara. Se durmió abrazada a mí, con la respiración entrecortada de tanto llorar en el avión. Yo me quedé despierta a su lado, en la oscuridad, escuchándola. A las 2 de la mañana abrió los ojos. Mami, ¿mañana papá va a venir por nosotras? Se me cerró la garganta. No, mi amor. Hoy te quedas conmigo. Siempre te vas a quedar conmigo. Volvió a cerrar los ojos. Y ahí, viéndola dormir, terminé de entender lo que de verdad había pasado en ese avión. No era la traición. La traición la podía sobrevivir. Lo que no iba a tolerar era que mi hija creciera pensando que era normal que un hombre tratara así a la mujer que lo cuidó 10 años. Al día siguiente, Mónica llegó puntual, con una carpeta vacía y una grabadora. Empecemos por los hechos, no por los sentimientos, dijo, sentándose en la mesa del comedor. Los sentimientos no ganan custodias, los hechos sí. Me gustó de inmediato. Pusimos todo sobre la mesa. El acta de nacimiento de Ruby, 5 de marzo, 4 años atrás. La misma fecha que Ashley había gritado con orgullo en el avión. Necesito que consigas pruebas de dónde estuvo tu esposo ese día, dijo Mónica. Si podemos demostrar que el día del parto de su hija él estaba iniciando una relación con otra mujer, eso pinta un patrón. Un padre que estuvo ausente desde el día 1.
Apunté todo. Recibos, mensajes viejos, fotos, registros de vuelos. Derek llevaba años dejando rastros sin darse cuenta, seguro de que yo nunca iba a levantar la cabeza para mirarlo. Otra cosa, agregó Mónica, mirándome fijo. El incidente del avión nos sirve, pero no de la forma que crees. No vamos a salir a contarlo en redes ni a la prensa. Eso te hace ver vengativa frente a un juez. Lo vamos a usar donde sí pesa, en el expediente. Un padre que usa su autoridad laboral para ordenar que detengan a la madre de su hija, delante de la niña. Eso es un documento, frío, oficial. Vale 1000 veces más que un escándalo. Asentí despacio. Por primera vez en 2 días, sentí que el piso dejaba de moverse. No iba a gritar. No iba a llorar en público. No iba a darle a Derek el placer de verme rota. Iba a hacer algo mucho peor para un hombre como él. Iba a quitarle, con papeles y con calma, lo único que de verdad le importaba presumir, su imagen de buen padre, y a quedarme con lo único que de verdad importaba, mi hija. Derek tardó 3 días en aparecer, 3 días en los que no llamó para preguntar por Ruby ni una sola vez. Apareció cuando le llegó el citatorio de Mónica, no antes. Eso también lo anoté. Llegó a casa de mis papás un sábado por la mañana, con un oso de peluche tan grande que apenas le cabía en los brazos, y una sonrisa de hombre que cree que todo se arregla con un abrazo. Marisol, mi amor, tenemos que hablar. Esto se salió de control. Yo nunca quise que las cosas llegaran tan lejos. Me quedé en el marco de la puerta, sin abrirla del todo. ¿Tan lejos? Ordenaste que me sacaran de tu avión como a una criminal, delante de Ruby. Bajó la voz, meloso. Estaba haciendo mi trabajo. Tenía que controlar la situación a bordo. Tú me conoces, sabes que jamás te haría daño a propósito. Olía al mismo perfume de siempre. Me dieron ganas de cerrarle la puerta en la cara, pero Mónica me había advertido. Nada de escenas, nada de gritos, todo medido. Quiero ver a mi hija, dijo, estirando el oso. En ese momento Ruby se asomó detrás de mis piernas. Derek se agachó, abriendo los brazos. «¡Princesa! Mira lo que te trajo, papá». Ruby se quedó muy quieta. Miró el oso. Después lo miró a él. Y se metió otra vez detrás de mí, agarrándome la pierna con las 2 manos. «No quiero», dijo con la voz chiquita. «Ruby, soy papá». Tú gritaste que mi mami estaba loca, por el micrófono. Todos la miraban. El silencio que siguió fue tan pesado que hasta Derek se quedó sin guión. Una niña de 4 años acababa de decirle, con todas sus letras, lo que él pensó que nadie había entendido. Se levantó despacio, dejó el oso en el piso del porche. «La estás envenenando contra mí», me dijo, ya sin dulzura. «Le estás metiendo ideas». No le metí nada, Derek. Ella estaba ahí. Ella escuchó tu voz. Los niños entienden más de lo que crees. Apretó la mandíbula. Soy su padre. Tengo derechos. Ningún juez le va a quitar la hija a un capitán de aerolínea, hijo del presidente de la compañía, para dársela completa a una mujer que me cacheteó a una pasajera en pleno vuelo. Ahí estaba. La amenaza envuelta en su apellido nuevo. «Que lo decida el juez», dije, y cerré la puerta despacio. Me recargué en la puerta por dentro, el corazón golpeándome el pecho, las piernas temblando. Ruby me abrazó la cintura. «Mami, ¿hice algo malo?» Me arrodillé y le besé el cabello. «No, mi vida, hiciste algo muy valiente. Dijiste la verdad». Por dentro, sin embargo, la amenaza me había calado. Hijo del presidente, capitán, y yo, la mujer de la bofetada. Por un segundo me vi perdiendo. Vi a Ruby creciendo entre los 2 mundos de Derek, entre Ashley y sus mentiras. Tuve que sentarme en el piso del recibidor hasta que se me pasó. Mi mamá me encontró ahí, en las baldosas frías, con la espalda pegada a la puerta. No me preguntó nada. Se sentó a mi lado, con sus 60 años y sus rodillas que truenan, y me pasó el brazo por los hombros. «Cuando te casaste con ese muchacho, tu papá y yo nos callamos porque tú lo querías», me dijo bajito. «Hoy no nos vamos a callar. Lo que necesites, aquí estamos». Apoyé la cabeza en su hombro y dejé que el miedo se me saliera en silencio, sin que Ruby me viera. Me di 5 minutos de ser débil. Después me levanté, me lavé la cara con agua fría y volví a ser la que tenía que ser. Lo que Derek no sabía era que Ashley se estaba volviendo mi mejor aliada sin querer.
Esa noche me llegó un mensaje de un número desconocido. Era ella. Sé que eres tú la esposa. Derek me lo confesó. Pero que te quede claro, él va a pelear por la niña conmigo a su lado. Vamos a formar una familia de verdad, no como la que tú le diste. Guardé la captura de pantalla y se la mandé a Mónica. 3 minutos después me contestó con una sola línea. Oro puro. Que siga escribiendo. Y Ashley siguió. Porque la verdad era que Ashley nunca había firmado para ser madrastra de una niña de 4 años. Lo supe la semana siguiente, cuando Derek pidió, por medio de su abogado, una visita supervisada con Ruby. Acordamos un sábado en un parque, con Mónica y conmigo a distancia. Derek llegó con Ashley colgada del brazo, vestida como si fuera a una fiesta, con tacones imposibles para un parque con arena. Ruby no se le acercó. Se quedó en los columpios conmigo. Derek intentó cargarla y ella se puso a llorar. Y entonces vi la cara de Ashley, esa mueca de fastidio, ese «ya vámonos» entre dientes que le dijo a Derek cuando creyó que nadie la oía, ese desprecio por la niña que se suponía iba a ser parte de su familia de verdad. En el coche, de regreso, Mónica iba sonriendo apenas. ¿Viste lo mismo que yo? La cara de Ashley, dije. Exacto. Esa mujer aguanta a Derek mientras crea que hay dinero y estatus. El día que entienda que un proceso de custodia significa pensión, abogados, fines de semana con una niña que la odia y ningún viaje de lujo, va a salir corriendo. No tenemos que hacer nada, solo dejar que el tiempo trabaje. Miré por la ventanilla las casas con sus jardines verdes pasando, los buzones, las cercas blancas, y por primera vez me permití creer que sí podía ganar esto. Esa noche bañé a Ruby, le puse su pijama de estrellas y me acosté con ella hasta que se durmió. Antes de cerrar los ojos me dijo, «Mami, hoy no me gustó el parque». «¿Por qué, mi amor?» «Porque la señora de los tacones te miraba feo, y a papá ya no le sale la sonrisa de verdad». Me quedé mirando el techo mucho rato después de que se durmió. Mi hija de 4 años veía las cosas con más claridad que toda la gente de ese avión. Y yo iba a hacer lo que fuera para que nunca tuviera que volver a ver a su madre arrastrada por el piso por el hombre que prometió cuidarnos. La audiencia de custodia se fijó para un martes a las 9 de la mañana. Mónica me había preparado durante semanas. No mires a Derek, no subas la voz, no llores si puedes evitarlo. Deja que los documentos hablen. Tú solo contesta lo que te pregunten, corto y derecho. Me puse un traje azul marino sencillo. Nada de joyas, nada que recordara el reloj, la bolsa o el collar. Llegué con mi papá y con una carpeta que pesaba como un ladrillo. Derek llegó de uniforme, a una audiencia de familia. Hasta el juez levantó una ceja. Ashley no vino. Ese detalle también lo notó todo el mundo. El abogado de Derek empezó fuerte. Habló de su cliente como un capitán condecorado, hijo reconocido del presidente de la aerolínea, un hombre de recursos capaz de darle a la niña una vida de primer nivel. Habló de mí como una mujer inestable que había agredido a una pasajera frente a su propia hija. Sentí cómo se me calentaba la cara, pero Mónica me apretó la rodilla por debajo de la mesa. Aguanté. Después le tocó a ella. Mónica no levantó la voz ni una vez. Abrió la carpeta. Su señoría, hablemos de hechos verificables. Puso sobre la mesa el acta de nacimiento de la niña. 5 de marzo. Puso al lado los registros. Esa madrugada, mientras la madre estaba 7 horas en trabajo de parto, el señor no se presentó al hospital, sino hasta 6 horas después del nacimiento. Puso los mensajes que yo había recuperado, donde Derek, ese mismo día, le escribía a otra mujer. El señor no estuvo ausente del matrimonio, su señoría. Estuvo ausente desde el nacimiento de su hija, 4 años exactos, la fecha que la acompañante del señor celebró públicamente en el vuelo como su aniversario. El juez leyó los papeles en silencio. Mónica siguió. Y ahora hablemos del vuelo. No mostró videos escandalosos, no hizo discursos. Solo entregó la transcripción oficial del sistema de cabina. Las palabras de Derek por el altavoz, ordenando que detuvieran a la pasajera conflictiva, su esposa, frente a la hija de ambos. Un padre, dijo Mónica, que usa la autoridad de su puesto para humillar a la madre de su hija delante de 200 testigos y delante de la niña. No le pido que juzgue su matrimonio, su señoría. Le pido que se pregunte qué clase de figura paterna es esa. Derek se removió en la silla.
Por primera vez no tenía esa cara de dueño del mundo. Su abogado intentó hablar de dinero otra vez, de estabilidad económica, de colegios privados. El juez lo cortó. La estabilidad económica no sustituye la presencia, y los documentos que veo aquí describen una ausencia de 4 años y un episodio grave de exposición de la menor. Cerró la carpeta. Voy a ordenar un estudio psicológico de la niña y una evaluación de ambos padres antes de dictar la custodia definitiva. Mientras tanto, la menor permanece con la madre. Salí de esa sala con las piernas flojas, pero entera. Mi papá me abrazó en el pasillo. Lo hiciste con la cabeza fría, mija. Tu abuela estaría orgullosa. No dije nada, solo respiré. En el estacionamiento, antes de subir al coche, Mónica me detuvo con una mano en el brazo. Quiero que entiendas algo. Hoy no ganaste por la cachetada ni por lo del avión. Ganaste porque te quedaste callada cuando cualquiera habría gritado. Apreté el llavero en la mano hasta que se me marcó en la palma. Llevaba semanas mordiéndome la lengua, tragándome las ganas de gritarle a Derek en la cara, de contarle a medio mundo lo que me había hecho. Los jueces no premian a la que tiene la razón, siguió Mónica. Premian a la que parece la adulta en el cuarto. Por primera vez sentí que cada vez que me había callado había valido la pena. Lo de Ashley estalló esa misma semana, y no por algo que yo hiciera. El estudio psicológico significaba citas, visitas supervisadas, terapeutas, papeleo, meses de proceso. Significaba que Derek iba a tener que dedicarle tiempo real a una niña que no lo quería, en vez de viajes y restaurantes, y significaba, sobre todo, pensión y abogados saliendo de su bolsa, no de la mía. La cuenta que siempre había pagado yo. Me enteré de cómo terminó por la propia Ashley. Me volvió a escribir, ya sin el tono de reina. Tu marido es un mentiroso. Me dijo que era millonario. Resulta que la casa, los viajes, hasta el coche, todo lo pagabas tú. Y ahora me sale con que tengo que aguantar a tu hija los fines de semana y ayudarlo con los gastos del juicio. Que se vaya al diablo. Yo no firmé para esto. No le contesté. No hacía falta. Mónica tenía razón desde el primer día. Yo no tuve que mover un dedo contra Ashley. Solo tuve que quitarle a Derek el dinero que nunca fue suyo, y la fantasía se cayó sola. Derek se quedó solo. Me llamó una noche, tarde, con la voz pastosa. Marisol, cometí el error de mi vida. Ashley se fue. No era nada. Fue una estupidez. Tú eres la mujer de mi vida. Tú y Ruby. Volvamos a empezar. Me senté en la cama, en la oscuridad. Esperé sentir algo. Rabia, tristeza, satisfacción, lo que fuera. No sentí casi nada. Derek, ¿sabes qué fue lo último que me dijiste antes de todo esto? Por el altavoz. Le pediste a seguridad que me detuvieran. A mí, tu esposa, delante de tu hija. Silencio del otro lado. Esa fue tu última palabra en nuestro matrimonio. No voy a darte otra. Y colgué. Esa noche dormí de un tirón por primera vez en semanas. A la mañana siguiente, Ruby se metió a mi cama, me puso las manos heladas en la cara y se rió. Mami, tengo hambre. Me reí con ella, y entendí que la vida ya había vuelto a empezar. Sin Derek, sin Ashley, sin esperar el permiso de nadie. El estudio psicológico tardó 2 meses. 2 meses de terapeutas haciéndole preguntas a Ruby con muñecos, de evaluadores viniendo a ver dónde dormía, qué comía, cómo me hablaba. Yo no tenía nada que esconder. Abrí mi casa, mi rutina, mi vida entera. Derek, en cambio, fue cancelando citas. Llegaba tarde a las visitas supervisadas o de plano no llegaba. Cada falta quedaba anotada en el expediente, fría, oficial, justo como Mónica había dicho desde el principio. El día que el juez dictó la custodia definitiva, no llevé traje azul ni carpeta de ladrillo. Ya no hacía falta. La psicóloga había escrito una sola frase que pesó más que todo el apellido de Derek. La menor presenta angustia marcada ante la figura paterna y un vínculo seguro y sano con la madre. Custodia completa para mí. Visitas supervisadas para él, una vez al mes, si se presentaba. Pensión fijada según sus ingresos reales de capitán, que resultaron ser mucho menos de los que presumía, porque la mayor parte de su carrera la había volado como primer oficial, con un título que mi papá le había sostenido por 3 años. Derek no apeló. Creo que para entonces ya había entendido que no tenía con qué. Sin Ashley, sin el dinero que nunca fue suyo, sin la imagen de buen padre, lo único que le quedaba era el uniforme.
y hasta eso le quedaba grande. Lo vi una última vez, meses después, en el aeropuerto. Yo iba con Ruby a visitar a mi tía a Phoenix. Él empujaba una maleta de tripulante por la terminal, solo, con el saco arrugado. Nuestras miradas se cruzaron un segundo. No bajé la cabeza, igual que aquel día en el avión. Él sí la bajó. Ruby lo vio. Me apretó la mano y me preguntó si podíamos ir por un helado. Claro, mi amor, le dije. Y pasamos de largo. Ni odio ni nostalgia. Solo una mujer y su hija caminando hacia su vuelo, pagado con su propio dinero, sin pedirle permiso a nadie. Porque eso fue lo que cambió de verdad. No fue la custodia. Fue que dejé de ser la hija del director y la esposa del capitán. Durante 10 años había vivido sosteniendo la vida de otro, moviendo los contactos de mi papá para subirlo a él, pagando las cuentas de él, comprando los regalos que él le daba a otra. Me había acostumbrado tanto a cuidar a Derek que se me había olvidado preguntarme qué quería yo. Volví a trabajar. No en la empresa de mi papá, eso lo tuve claro desde el principio. Usé lo que sí era mío, mis ahorros y los años que conocía el negocio de los viajes, y abrí una pequeña agencia de logística para tripulaciones y viajeros de negocios. Al inicio fui yo sola, con una laptop, en la mesa del comedor donde Mónica me había enseñado que los hechos ganan. Un año después tenía oficina propia y 3 empleadas. 2 años después, un contrato con 2 aerolíneas, ninguna de ellas la de Derek. No fue rápido ni bonito. Hubo meses en que no sabía si iba a poder pagar la renta de la oficina y la niñera el mismo mes. Aprendí a hacer facturas a la 1 de la mañana, a negociar tarifas con la voz firme aunque por dentro me temblara todo, a que me colgaran el teléfono y volver a marcar al día siguiente sin que se me notara el miedo. La primera vez que cerré un contrato yo sola, sin el apellido de mi papá detrás, colgué. Me quedé mirando la pantalla y me solté a llorar en la cocina. Pero era otro llanto. No el del avión. Era el de alguien que por fin se estaba sosteniendo con sus propias piernas. Compré una casa, 3 recámaras, con jardín, en un barrio tranquilo de las afueras de Houston, con su buzón en la entrada y un columpio que armé yo misma una tarde de domingo, con las manos llenas de tierra y Ruby pasándome los tornillos equivocados. No es una mansión, no tiene mármol ni nada que presumir. Pero cada ladrillo lo pagué yo, con un dinero que entró por mi trabajo, no por el apellido de un hombre. El día que firmé las escrituras, Mónica me invitó a comer. Ya no éramos abogada y clienta. Nos habíamos vuelto amigas en el camino. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de tu caso?, me dijo, levantando su copa de agua. Que nunca quisiste destruirlo, solo quisiste soltarlo, por eso ganaste sin mancharte. Brindamos con vasos de agua, como 2 mujeres que entienden que la mejor venganza no hace ruido. Ruby tiene 6 años ahora, duerme en la recámara que da al jardín. Ya casi no pregunta por su papá, y cuando lo hace, le digo la verdad en su tamaño, que papá se equivocó, que eso no fue culpa de ella, y que hay errores que cambian todo. Es una niña feliz. Ríe fuerte, habla con todo el mundo, y todavía guarda, en una caja, aquel dibujo arrugado de los 3 tomados de la mano. Un día lo encontró y me preguntó si lo tirábamos. Le dije que ella decidía. Lo guardó. Es de cuando yo era chiquita, dijo, y siguió jugando. Para ella ya es solo un papel viejo. Para mí es la prueba de todo lo que sobrevivimos. A veces pienso en Ashley, en su reloj, en su bolsa, en su collar, presumiendo en aquel asiento cosas que yo había comprado con mis propias manos. Pensaba que tenía al hombre rico. Se quedó con un hombre quebrado, mintiéndole. Yo me quedé con lo único que de verdad valía la pena de esa vida, mi hija. Esa mañana, en el avión, Derek creyó que me ganaba delante de todos. En realidad me devolvió a mí misma. Hoy manejo mi propio coche por la misma autopista que lleva al aeropuerto donde él me mandó arrestar. No lo manejo para que nadie me vea. Lo manejo porque al fin sé exactamente cuánto valgo, y no necesito que ningún hombre, ningún apellido ni ningún capitán me lo confirme. Mi hija va en el asiento de atrás, cantando. Y por primera vez en mi vida, el único permiso que pido para ser feliz es el mío.